Hola, 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 queridísimos amantes del drama turco y de las historias que nos roban el aliento. Bienvenidos una vez más a este rincón donde desmenuzamos las series que nos tienen enganchados, los actores que nos enamoran y las tramas que nos hacen suspirar. Hoy nos vamos a sumergir en un universo donde la ambición, el romance y los negocios chocan de frente, un mundo donde las reglas cambian y un hombre en particular está a punto de redefinirlas por completo. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin. Sí, ese mismo Kerem que nos conquistó con su sonrisa, su carisma y su talento. Pero esta vez, no lo veremos en un papel romántico tradicional. Lo veremos en un papel que lo desafía, que lo lleva al límite, un papel que nos mostrará una faceta completamente nueva de este actor que tanto admiramos. En este vídeo vamos a explorar cómo Kerem Bürsin, con su presencia magnética y su habilidad para conectar con el público, está impactando la forma en que vemos las historias de amor y negocios. Analizaremos cómo su interpretación está rompiendo estereotipos, desafiando convenciones y, en definitiva, cambiando el juego para siempre. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los recovecos de este nuevo proyecto, desentrañando las motivaciones de su personaje, las complejidades de la trama y el impacto que está teniendo en la audiencia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta explorar el mundo de las series turcas, y si quieren estar al tanto de todas las novedades y análisis que tenemos para ofrecerles, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así formen parte de esta comunidad de apasionados por el drama y el romance. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de ese magnetismo que Kerem Bürsin proyecta en pantalla, esa combinación de encanto y determinación que lo convierte en un personaje tan atractivo y, a la vez, tan intimidante. Porque no se trata solo de una cara bonita, se trata de una presencia que llena el espacio, una energía que te atrapa y te obliga a prestar atención. Y en este nuevo proyecto, esa presencia se multiplica, se intensifica, se convierte en la fuerza motriz de toda la historia. Imaginemos un mundo donde las decisiones se toman en base a la frialdad del cálculo, donde las emociones son un signo de debilidad y donde el éxito se mide en términos de ganancias y pérdidas. Un mundo donde el amor es un juego, una estrategia más para alcanzar el poder. Y en este mundo aparece Kerem Bürsin, interpretando a un hombre que conoce las reglas a la perfección, pero que está a punto de reescribirlas por completo. Su personaje es un tiburón en el mundo de los negocios, alguien que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Es ambicioso o implacable y está dispuesto a jugar sucio si es necesario. Pero debajo de esa fachada de dureza se esconde una vulnerabilidad, una herida del pasado que lo atormenta y que lo impulsa a seguir adelante. Y es precisamente esa contradicción, esa lucha interna entre la ambición y la necesidad de amor, lo que hace que su personaje sea tan fascinante. Porque seamos honestos, ¿quién no se ha sentido atraído por un personaje complejo, por alguien que tiene luces y sombras, por alguien que no es perfecto? Kerem Bürsin entiende esto a la perfección y lo utiliza a su favor para crear un personaje que te engancha desde el primer momento. No lo idealiza, no lo convierte en un príncipe azul perfecto. Lo muestra tal como es con sus defectos, sus errores y sus contradicciones. Y es precisamente esa honestidad, esa autenticidad, lo que lo hace tan creíble y tan cercano al público. Pero la genialidad de Kerem Bürsin no se limita a la interpretación de su personaje. También reside en su capacidad para conectar con sus compañeros de reparto, para crear una química en pantalla que traspasa la pantalla y te hace creer que estás viendo una historia real. Porque vamos a ser sinceros, una buena historia de amor necesita de dos actores que se complementen, que se entiendan y que sean capaces de transmitir esa magia, esa chispa que hace que el público se enamore de la pareja. Y en este nuevo proyecto, Kerem Bürsin encuentra una compañera de reparto que está a la altura de las circunstancias. Una actriz que tiene la misma intensidad, la misma pasión y la misma capacidad para transmitir emociones. Juntos crean una dinámica explosiva, una tensión constante que te mantiene al borde del asiento y te hace preguntarte qué va a pasar a continuación. Porque al final del día, de eso se trata una buena historia de amor, de la incertidumbre, de la emoción, de la esperanza de que el amor triunfe sobre todos los obstáculos. Y en este caso, los obstáculos son muchos y muy variados. No solo la ambición desmedida de su personaje, sino también las intrigas, las traiciones y las conspiraciones que se tejen a su alrededor. El mundo de los negocios es un campo de batalla donde solo los más fuertes sobreviven. Y en este campo de batalla, Kerem Bürsin se enfrenta a enemigos poderosos que están dispuestos a todo para destruirlo. Pero él no se rinde, no se deja intimidar. Lucha con uñas y dientes para proteger lo que es suyo, para defender su posición y para demostrar que es el mejor. Y en medio de toda esta lucha aparece el amor. Un amor inesperado, un amor prohibido, un amor que lo pone a prueba y que lo obliga a cuestionar sus valores y sus prioridades.
Porque al final del día, ¿qué es más importante, el poder o el amor? ¿La ambición o la felicidad? ¿El éxito material o la conexión humana? Estas son las preguntas que se plantea su personaje a lo largo de la historia. Y son preguntas que nos planteamos nosotros mismos como espectadores. Porque, seamos honestos, todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles en nuestra vida, decisiones que nos han obligado a elegir entre dos caminos diferentes. Y es precisamente esa capacidad de la historia para conectar con nuestras propias experiencias, para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas, lo que la hace tan atractiva y tan relevante. Porque al final del día, no se trata solo de ver una historia de amor y negocios. Se trata de vernos reflejados en los personajes, de identificarnos con sus luchas y de aprender de sus errores. Y Kerem Bürsin, con su talento y su carisma, nos guía a través de este viaje emocional, nos acompaña en este proceso de reflexión y nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Porque al final del día, de eso se trata el arte, de hacernos pensar, de hacernos sentir y de hacernos crecer como personas. Pero volviendo a la historia en sí, es importante destacar cómo Kerem Bürsin está impactando la forma en que vemos las historias de amor y negocios. Porque tradicionalmente estas historias se han centrado en el éxito material, en la acumulación de riqueza y en la lucha por el poder. Pero en este caso el amor juega un papel fundamental, un papel que transforma la vida de su personaje y que lo obliga a replantearse sus prioridades. Ya no se trata solo de ganar dinero, se trata de encontrar la felicidad, de construir una relación significativa y de dejar un legado positivo en el mundo. Y es precisamente ese mensaje, esa apuesta por el amor y la conexión humana, lo que hace que esta historia sea tan diferente y tan atractiva. Porque al final del día todos buscamos lo mismo, amor, felicidad y conexión. Y Kerem Bürsin, con su interpretación, nos recuerda que el éxito material no lo es todo, que lo más importante es lo que sentimos y lo que compartimos con los demás. Además, Kerem Bürsin está desafiando los estereotipos de género en las historias de amor y negocios. Ya no se trata del hombre frío y calculador que utiliza a la mujer como un objeto de deseo. Se trata de un hombre que es capaz de mostrar sus emociones, que es vulnerable y que necesita del amor para ser feliz. Y es precisamente esa imagen de masculinidad diferente, una masculinidad que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, lo que lo hace tan atractivo para el público. Porque al final del día las mujeres queremos un hombre que nos ame, que nos respete y que sea capaz de construir una relación igualitaria. Y Kerem Bürsin, con su interpretación, nos ofrece esa esperanza, nos muestra que es posible encontrar un hombre que sea fuerte y vulnerable a la vez. Y no solo eso, sino que también está rompiendo con la idea de que las mujeres son débiles e indefensas en el mundo de los negocios. Su compañera de reparto interpreta a una mujer fuerte, inteligente y ambiciosa que no se deja intimidar por nadie. Una mujer que lucha por sus sueños y que no tiene miedo de enfrentarse a los hombres en el poder. Y es precisamente esa representación de mujeres empoderadas, de mujeres que son capaces de tomar sus propias decisiones y de construir su propio camino, lo que hace que esta historia sea tan relevante y tan inspiradora para el público femenino. En definitiva, Kerem Bürsin está redefiniendo las reglas del juego en las historias de amor y negocios. Está mostrando que es posible crear historias que sean entretenidas, emocionantes y al mismo tiempo relevantes y significativas. Está demostrando que el amor puede ser una fuerza transformadora que nos impulse a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y más igualitario. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en pantalla, recuerden que no solo están viendo a un actor talentoso y carismático. Están viendo a un hombre que está cambiando la forma en que vemos las historias de amor y negocios, a un hombre que está desafiando los estereotipos y que está inspirando a miles de personas en todo el mundo. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos discutido en este vídeo. Hemos explorado cómo Kerem Bürsin, con su magnetismo y talento, está impactando la forma en que vemos las historias de amor y negocios. Hemos analizado cómo su interpretación está rompiendo estereotipos, desafiando convenciones y, en definitiva, cambiando el juego para siempre. Hemos destacado su capacidad para conectar con sus compañeros de reparto y para crear una química en pantalla que traspasa la pantalla. Y hemos resaltado cómo la historia, en sí misma, es relevante e inspiradora, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para comprender mejor el impacto que Kerem Bürsin está teniendo en el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece la interpretación de Kerem Bürsin en este nuevo proyecto? ¿Cómo creen que está impactando la forma en que vemos las historias de amor y negocios? ¿Qué otros actores o actrices creen que están redefiniendo las reglas del juego en el mundo del entretenimiento?
Queremos saber sus opiniones. Y para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son amantes del drama turco. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así formen parte de esta comunidad de apasionados por el drama y el romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.